Bien, Grabar. Bueno, bienvenida, bienvenidos todos. Contanos un poquito, Paola. bien. ¿Pongo compartir pantalla Pone o compartir pantalla. ponemos compartir pantalla primero? Vas Bien, vos. bien. Un segundito. Ah, ahí se ve. Está cargando. Ah, bien. Bueno, entonces saludo a todos, buenos días. Mi nombre es Paola Virginia Laiseca, soy alumna de la Universidad Maimónides. Estoy cursando la carrera de licenciatura en enfermería, ¿sí? De mi tercer año, segundo cuatrimestre. Mi tema de investigación, yo soy el grupo número 2. Mi tema de investigación fue automedicación en tiempos de pandemia. Bien, introducción. La automedicación implica el consumo de cualquier tipo de medicamento, sin importar su origen sintético, herbolario u homeopático. Pero el acto de la automedicación abarca todo aquello que afecta a la prescripción hecha por un médico, es decir, la adquisición, uso de los medicamentos de casa o de otro lugar, interrupción o prolongación de un tratamiento o el incremento y disminución de las dosis. La actual pandemia COVID-19 se ha evidenciado un aumento en la automedicación irresponsable, que según la OMS, aquella que es entendida como el uso intuitivo de medicamentos por cuenta propia para combatir una enfermedad o sus síntomas. En este caso, el amplio espectro de productos utilizados desde lejías y productos naturistas hasta medicamentos veterinarios. La automedicación es un problema social practicado por un alto porcentaje de la población. Es un fenómeno que no tiene una sola causa que la produzca, sino que es la suma de muchos factores. Falta de tiempo para acudir a la consulta médica, ya sea porque tenemos muchos trabajos a veces, falta de tiempo, falta de recursos, también factores socioeconómicos, la pobreza es uno de los resultantes de esta situación, y la no disposición de recursos, y la elevada tasa que tenemos de desempleo. Los factores culturales, la poca formación educativa de las personas, hace que no posean los suficientes elementos de juicio para discernir la información que se recibe, de las fuentes más comunes como los medios, bueno, la televisión, bueno, internet ni hablar, la desinformación y la mala información, ¿sí? Bien. La justificación del tema. Mi investigación tiene el propósito de determinar la prevalencia de la automedicación frente a la pandemia del COVID-19 durante el aislamiento social preventivo y obligatorio ASPO. El tema es el siguiente trabajo de investigación que tiene un valor teórico y práctico relacionado con el derecho a la salud y el bienestar y la seguridad de las personas. Pretende constituir un punto de partida para pensar en políticas de educación y salud comunitaria. El marco teórico, ¿sí? Bueno, en realidad también lo que es el tema, perdón, te vuelvo a lo anterior, ¿no? Es preciso destacar que la automedicación no solo contempla la utilización de especialidades farmacéuticas publicitadas, sino también el consumo de medicinas que tanto desde el punto de vista legislativo como de los criterios clínicos terapéuticos requieren ser prescriptos por el médico, tras un diagnóstico adecuado a la enfermedad a tratar. Bien, la formulación del problema son cuáles son los motivos y hábitos de consumo de medicamentos sin prescripción médica y en los individuos durante la pandemia y la estrecha relación que generan en su vida cotidiana sin cuestionarse si esto hace peligrar o no su salud. El marco teórico fue el uso abusivo de los medicamentos, es un importante problema que las personas aún no toman en serio, siendo frecuente causa de efectos adversos graves. En algunos países, entre el 30 y el 50% de los casos de falla hepática aguda son la asociación con el uso de un fármaco de venta libre. La automedicación es frecuente en situaciones de salud como el dolor crónico, gripes y resfriados, contracturas musculares, problemas digestivos y trastornos del sueño.
Los fármacos tienen funciones terapéuticas, sociales, políticas, culturales y económicas. Los AINES son un grupo de medicamentos disponibles en Argentina, utilizados como antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos y únicamente la aspirina en dosis bajas. Se encuentran entre los medicamentos prescritos con mayor frecuencia en todo el mundo. El efecto adverso más frecuente está representado por el aparato digestivo, acidez, gastritis, úlceras, perforaciones y sangrados. Por eso es que empieza uno tomando una medicación y esa medicación te lleva a tomar otra y a otra y a otra, y entramos en esta ruedita de comercio de la medicación que me parece que no podemos salir nunca. En un informe de la OMS 2017 se resaltó el peligro que implica el uso de fármacos sin un previo diagnóstico del médico, y se advirtió que son muchos los individuos que, frente a síntomas o dolores, se informan y consumen medicamentos que otros usuarios recomiendan. Los medicamentos de venta libre están indicados para tratamientos de síntomas y enfermedades de autodiagnóstico, dolores de cabeza, cosas que uno puede sentir y puede, con el solo síntoma, ir a comprar un analgésico. Deben ser empleados por un tiempo restringido de pocos días. En caso de persistir los síntomas, deben suspenderlo y consultar a su médico. Al igual que cualquier otra especialidad medicinal, pueden producir efectos no deseados, adversos, para el organismo. Si bien es cierto que la mayoría de ellos suelen ser mínimos, tolerables y de resolución espontánea. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, promueve la implementación de servicios farmacéuticos basados en la atención primaria de la salud, APS, lo que implica priorizar las personas, sus familias y la comunidad. Se trata de no centrar la actividad, digamos, en la automedicación, ¿sí? Se trata en informar, en la educación y el acompañamiento farmacoterapéutico, el consejo para el autocuidado y la automedicación responsable. Las personas en este mundo de consumo se automedican porque los medicamentos son elementos muy familiares para ser utilizados por iniciativa propia. Surge desde la familia, los amigos, sin ninguna justificación real, para solucionar algunos signos, síntomas o situaciones de la vida cotidiana. El desarrollo de medicamentos es cierto que ha mejorado la calidad de vida de las personas, sin embargo muchos de ellos son de venta libre, propiciando su uso indiscriminado y desconociendo los posibles efectos adversos. Particular preocupación merecen los antibióticos, los cuales, por la magnitud de los efectos que provoca su uso irracional, la costumbre, el automedicarse, hace que ya los antibióticos se deban tomar mayor cantidad, porque no hacen efecto, porque ya las bacterias ofrecen una resistencia, ¿sí? Y hace 25 años que no se generan nuevos antibióticos en el mundo entero, en realidad, ¿sí? El tratamiento de las infecciones requiere medicamentos mucho más complejos y altas dosis. Entonces, en el mundo entero, automedicarse es 100.000 veces mayor el costo que si no te automedicaras. Los medicamentos de venta libre son aquellos a los cuales las autoridades sanitarias, que establece la condición de expendio de especialidades medicinales, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es la ANMAT, les ha dado la posibilidad de ser vendidos sin receta médica, a diferencia de aquellos que requieren una prescripción hecha por un médico. Pero poseen diferentes características. Luego de la ley 26.567, el despacho y venta al público de medicamentos en todo el territorio de la nación solamente puede ser efectuado en farmacias habilitadas en el artículo 1 de la ley 17.565, que todavía se siguen haciendo en Buenos Aires congresos sobre cómo debe actuar la farmacia, porque ya parece un shopping más que una farmacia, porque encontrás de todo como para que la persona vaya y consuma hasta lo que no tenía pensado. Se le permite hacer solamente publicidad en medios masivos de comunicación como diarios, revistas, carteles, boletos de subterráneo, cine y televisión, y no poseen cobertura por parte de las obras sociales ni en la mayoría de los sistemas de las medicinas prepagas. El objetivo general es describir los motivos y los hábitos de mi investigación de medicamentos con prescripción médica y sin prescripción médica en los habitantes de la localidad de Villa España, partido de Berazategui.
Determinar la prevalencia de la automedicación frente a la pandemia del COVID-19 durante el aislamiento. Determinar el grupo farmacológico de mayor automedicación del 2020-2021 y evaluar el nivel de conocimiento sobre las consecuencias de la automedicación. Objetivos específicos. Identificar la prevalencia de patrones de consumo, como prescripción médica y sin prescripción médica, según sexo y edad. Conocer el tipo de medicamentos adquiridos por prescripción médica y sin prescripción médica. Identificar la frecuencia de automedicación en esta población y sus motivos. Determinar si conocen los riesgos de la automedicación y los desequilibrios. Conocer si poseen suficientes conocimientos sobre los riesgos de la automedicación y la relación a la población, de la relación que tuvo la población con la pandemia. A la hipótesis que he llegado, que la automedicación aumentó cuando comenzó a ser una conducta cotidiana en el ASPO. ASPO es el aislamiento, ¿sí?, en el COVID. Ha sido declarada como una pandemia por su rápida propagación, generando una elevada cantidad de muertes en todo el mundo. La epidemia COVID-19 ha afectado fuertemente la vida y la economía de los países de todo el mundo, generando numerosos desafíos para las entidades privadas, públicas y comerciales. Se han implementado cuarentenas masivas a nivel mundial que detuvieron la mayoría de las interacciones entre las personas, lo que popularmente se conoce como distanciamiento social. Sin embargo, el distanciamiento social implica la minimización de los contactos físicos entre humanos. Por otra parte, ocasionalmente padecemos de dolencias que no son serias y que por lo tanto no requieren del diagnóstico y del tratamiento por parte del médico, que es un dolor de cabeza, un resfrío, una pediculosis, un pie de atleta. En estos casos la automedicación es posible. Esta acción está permitida porque es legal y es inobjetable. Y cuando el usuario conoce los posibles efectos adversos del medicamento que va a consumir, esto ya se convierte en una automedicación responsable, ¿sí? A diferencia de conseguir por diferentes vías medicamentos de venta bajo receta sin contar con ella, ¿sí? Es reprochable desde todo punto de vista, que es la gran diferencia que hay entre automedicación y autoprescripción, ¿sí? Los tipos de estudios fueron: el universo está conformado por los habitantes de la localidad de Villa España, partido de Berazategui, en el periodo 2020-2021. Encuesta fue realizada vía web mediante el programa Google Forms, utilizando un link. Los datos de la encuesta se volcaron en tablas de simple entrada y de visualización mediante gráficos sectoriales y de barra simple. El presente trabajo constituye un estudio observacional descriptivo de corte transversal y cuantitativa, cuyos datos se obtendrán a través de una encuesta validada con preguntas cerradas. Las variables, bueno, sexo, ¿sí?, hombre-mujer, y las edades. El universo fue de entre 20 y 80 años, que se dividió entre 20 a 30, de 30 a 50, de 50 a 75, hasta los 80 años. La primera pregunta que se hizo fue si se automedica. Y en el siguiente gráfico se puede observar que el menor número de población presentó la respuesta no sabe, no contesta. En igual porcentaje se observa que la mitad de la población se automedica, mientras que la otra mitad no lo hace. Y acá eso lo voy a explicar por qué justamente la mitad sí y la mitad no. Que esto fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Luego se preguntó si tomó medicación para prevenir el COVID. Este resultado nos muestra que de los 40 encuestados, el 77,5, es decir, que 31 personas no han tomado medicación para prevenir el COVID-19. El 10% de la población, o sea, 4 personas, han tomado medicación, mientras que el 7,5, 3 personas, han tomado alguna vez. Las 2 personas restantes no contestan la pregunta. También se preguntó si ha tomado medicación para curarse del COVID. El siguiente gráfico nos comparte los resultados es la sexta pregunta de las que
yo había hecho, en la que el 65% de los encuestados han respondido que no han tomado medicación para curarse el COVID-19. El otro 25% ha contestado que sí, el 7,5% no contestó la pregunta, y una sola persona ha respondido que alguna vez ha tomado. Entonces, llegamos a la conclusión que en base a este análisis podemos concluir que debemos proveer la adecuada información a la comunidad y alertar sobre los riesgos de la automedicación. Porque si bien los medicamentos corresponden al grupo de venta libre, igualmente es aconsejable que ante una dolencia determinada, el usuario consulte a su médico. Este estudio deja en evidencia la estrecha relación que existe entre la industria farmacéutica y el marketing. Nosotros, como futuros profesionales de la salud, debemos prevenir, educar, para evitar complicaciones por el mal uso y abuso de medicamentos, compartiendo conocimientos sobre la manera correcta de medicarse, siempre acompañado por un profesional. A través de este estudio descriptivo, pude conocer y describir cuáles son los hábitos de consumo de medicamentos de 40 usuarios que habitan la localidad de Villa España, partido de Berazategui, los cuales eran 23 mujeres, 17 hombres, que se distribuyeron en el rango de edad entre 20 y 80 años. En relación con el consumo de medicamentos, el 70% de los usuarios toman medicamentos con prescripción médica, mientras que el 30% al respecto lo hacen sin prescripción. Con respecto a la pregunta sobre la automedicación, se encuentran respuestas bastante divididas, casi de igual número, donde yo dije que ahora lo explicaba, porque después de que me mandaron las encuestas, todas las personas que se medicaban con prescripción médica, también, sí, pero también tomo cuando me duele un diclofenac, o tomo una ranitidina porque tengo acidez, porque a la mañana, como el paracetamol se volvió la vedette digamos, de la pandemia, porque todos toman paracetamol porque le duele la cabeza, porque tienen miedo de que le duela algo y que no puedan entrar a trabajar, porque si no te tomaban la fiebre, si tenías un dolor articular, todo era COVID. Entonces, ahí es donde yo me daba 45 y 45%, entonces entré en la duda y me mandaban después los mensajes que ellos sí consumían otros medicamentos de venta libre, y un 10% de las personas no respondieron, ¿sí? Entonces, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado un aumento en la automedicación irresponsable, porque se ha orientado a 3 objetivos. Primero, a aliviar la propia enfermedad y sus síntomas. Segundo, hacer frente a las consecuencias al confinamiento para la salud mental, como el estrés, la ansiedad, por las cuarentenas tan largas y las angustias que pasamos todos. Y por último, prevenir la enfermedad, ¿no? Obvio, para este último caso, la automedicación se realiza mediante la autovacunación, con vacunas oficiales que las recibieron desde otro lugar, que no eran las legales como a todos nosotros que nos dieron turnos, y las otras las que son las pseudovacunas, como la ivermectrina y todas las cosas que, como Donald Trump y Bolsonaro dijeron, la cloriquina 7 y la hidroxicloroquina 8, ¿sí? Que se murió un montón de gente y se intoxicó un montón de gente. Entonces, mi recomendación para la población de Villa España, partido de Berazategui, es evitar la automedicación. La automedicación conlleva la resistencia de los fármacos, ocasionando el uso de fármacos más fuertes, como dije anteriormente, porque estamos en un problema muy grande con los antibióticos, porque los microbios son cada vez más potentes, y eso es muy importante. En el Hospital del Cruce el otro día una doctora dio una charla que estuvo muy buena sobre los microorganismos, cómo están evolucionando. Es necesario asistir a los establecimientos de salud para una cita con el profesional de la salud y la emisión de una receta médica. Se recomienda asistir a sus chequeos anuales y evitar enfermedades que no son transmisibles, que son las que son evitables. Entonces, mi recomendación es que la intervención de esta compleja situación debe ser integral y coordinada entre los diferentes actores, que ya sean los usuarios, el personal de la salud, el Estado, el sector académico y la industria farmacéutica principalmente. Si bien esta pandemia nos quitó muchas cosas y nos atravesó a todos, perdimos familiares, perdimos un montón de cosas, trabajo, la rutina, la vida que teníamos, ¿no? Al menos a mí me hizo mella en el caso de darle el valor
a la salud, valor en todos los aspectos, valorar desde que nosotros también podemos hacer un montón de cosas por la comunidad, que es enseñarles que no está mal medicarse, pero también tienen que saber que eso les puede conllevar un montón de enfermedades, y me emociona esta parte, porque cuando vos perdés la salud, no hay plata ni un remedio que te la vaya a recuperar. Te pasa una situación, no quiero ser autorreferencial, pero digo, si supiéramos que el COVID, en un virus, nos quitó la salud de un montón de millones de personas, tenemos que saber que la salud no tiene valor económico. Entonces nuestra misión es esa, enseñar a la gente, educarla y advertirla sobre los riesgos de automedicarse, porque nadie puede dejar de tomar una medicación, porque ya cuando vas al pediatra y llevas a tu hijo, el mismo pediatra te dice, comprale un ibuprofeno, pero comprale el de frambuesa, el de naranja, el de qué sé yo, y ya ahí generaste un lazo con la automedicación con tu propio hijo sin darte cuenta inconscientemente, porque el remedio es remedio. Y si tiene ganas de comer un caramelo, le doy un caramelo, no le voy a dar un remedio que tenga gusto a naranja para que ya el niño ahí sienta que es rico tomar un paracetamol o un ibuprofeno o una novalgina, que es dulce. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que advertir a la comunidad que si tu hijo quiere comer algo dulce, comprale un caramelo, comprale lo que quiera, pero el remedio tiene gusto de remedio, es feo y lo tiene que tomar. No tenemos que estar fomentando la venta de los laboratorios. No entrar, ya estamos todos metidos en esta automedicación porque todos nos automedicamos, porque sería mentira decir que no. A uno le duele el cuerpo, se toma un diclofenac con piridinol, hasta descansa mejor. Pero quiero decir, saber y poder transmitirlo, al menos para una automedicación responsable. Bueno, muchas gracias y esta es mi defensa de mi trabajo. Muy bien, Paola, te felicito. Excelente trabajo, excelente exposición. Es un tema que me gustaría que si seguís el tema de la licenciatura, lo puedas continuar. La verdad que es un tema muy interesante y es algo que nos compete a todos. Todos somos parte de ser automedicados y nos automedicamos. Así que te felicito. Estás aprobada. Continuamos con la próxima reunión. Gracias a todos. Te felicito, Paola. Gracias, gracias.